ocasión le traigo un video tutorial de cómo configurar y armar un pequeño código para manejar el USB en un microcontrolador PIC 18F2550 y cómo hacer interfaz con la computadora. Para ello vamos a utilizar, en lo que respecta al microcontrolador, vamos a programar en C con el compilador CSS o PIC-C, y para la computadora vamos a utilizar Java mediante el compilador NetBeans. Entonces lo primero que debemos hacer es, vamos a armar la carpeta que vamos a utilizar para el proyecto. Como esto lo vamos a hacer mediante un código que ya está hecho, simplemente vamos a copiar 4 archivos, los vamos a pegar y arrancar el proyecto a partir de ahí. Entonces lo primero que hacemos es vamos a generar una carpeta. Ejemplo USB 2 PIC. Yo ya tengo hecho un ejemplo que va a estar subido acá abajo en la descripción del video, donde es necesario que utilicemos el main, el .c, el .h, el usb.c y la descripción del USB. Con estos 4 archivos ya estamos en condiciones de poder armar el proyecto y realizar una compilación. El siguiente paso es abrir el compilador y vamos a generar un proyecto. Para eso venimos acá arriba, nuevo, proyecto de forma manual, y vamos a elegir el código fuente, que es el main.c. Le damos a abrir, bueno, esto no hay problema, apply, y simplemente compilamos. Vemos que efectivamente el código está funcionando. Lo que vamos a hacer a partir de ahora es revisar un poco de qué se trata este código y ver después la interfaz en NetBeans para la computadora. Bueno, hay un include que si lo abrimos vemos la configuración. Bueno, se incluyen todo lo que tenga que ver con el microcontrolador, el ADC funcionando en 8 bits, los fuse, la frecuencia del clock para los delays y todo aquello que tenga que ver con la frecuencia del clock que utiliza el compilador. Y estas dos líneas es solo porque la placa que yo tengo en la parte inicial del microcontrolador está grabado un bootloader que lo utilizo para cargar el programa, si no tengo que estar continuamente sacando y poniendo el micro, o se lo podría hacer con ISSP. Si no se usa esto, directamente estas dos sentencias se las sacan, si no se estaría desperdiciando código. Y bueno, directivas propias define del USB, y se incluye un PIC18 USB.h. Esto está directamente dentro de la carpeta de libraries del compilador. La descripción del USB, esto lo podemos modificar. Por ejemplo, cuando yo conecto, lo que va a decir en la computadora es CSS bueno, HID demo. Y bueno, las descripciones del USB.c que también se incluyeron. Esto es básicamente el define, el include del main. Entonces dentro del código lo que tenemos además es definida la longitud del buffer que vamos a utilizar para mandar datos de la computadora del microcontrolador y del microcontrolador hacia la computadora. Un arreglo de char, que en este caso figura la versión con un número random que vamos a utilizar. Y dos buffers, uno para enviar y el otro para recibir. Y bueno, una constante que no se la va a utilizar. Y lo mismo para esto. Entonces grabamos y ya tenemos entonces lo que se tiene acá es dentro del main la configuración típica. En este caso se configura la del canal 0 del ADC. Bueno, el SPI no se lo deja estándar, no vamos a entrar en detalle lo que tenga que ver con el compilador. Y lo que se hace es se inicializa la rutina USB, la tarea, y se espera la numeración hasta que la computadora no detecta el dispositivo USB. El programa no pasa de este punto. Una vez que se enumera el dispositivo USB, bueno, se activan las interrupciones globales y simplemente pongo en alto el pin A1 para indicar que efectivamente está numerado. Luego se procede en un bucle infinito a realizar la rutina USB. En este caso es una rutina que continuamente está viendo si está numerado y si recibo un paquete, tengo datos que la computadora me está mandando. Lo que yo hago es recibir esa información en el buffer de recepción.
cuya longitud del buffer es la definida en la parte superior. Es decir, que como máximo la computadora puede mandar 32 bytes. Hay que tener en cuenta que en este tipo de protocolo USB siempre es un master y un slave. La computadora lo que hace es manda un arreglo de bytes, lo recibe el micro y el micro puede o no enviar información de vuelta hacia la computadora. Por ejemplo, para este caso lo que yo utilizo es el primer elemento del buffer de recepción, que es recbuf, es el que yo digo lo utilizo como función. Depende del valor que tenga ese elemento, va a ser una cosa distinta en el programa. Por ejemplo, si en la posición 0 del buffer hay un 0, lo que yo voy a hacer es devolverle la versión del microcontrolador. Si en la posición 0 hay un 1, voy a tuglear el LED 1, voy a tuglear el LED 2 y la función es 2, bueno, etcétera. Y por último, si en la posición 0 recibo un 3, voy a setear el channel del ADC, espero el tiempo de conversión y simplemente en la posición del buffer que estoy por mandar, pongo la lectura. Entonces con la sentencia USB put package mandamos el arreglo, en este caso es send buffer, una sola longitud porque tenemos solamente la lectura del ADC. Si tendríamos más información, este número cambia y bueno, y de esa manera se envía la información del micro hacia la PC. Ya con esto verifiquemos que efectivamente compila y se lo vamos a cargar al microcontrolador. Voy a enchufar la placa. Entro en modo debug, modo bootloader. Cargo el DEX. En este caso se encuentra dentro de la carpeta ejemplo 2 y le doy programar. Programo y reseteo. Bueno, en este momento ya tenemos listo lo que es la configuración respecto del microcontrolador. En el primer caso, cuando ustedes conecten el programa le va a pedir que se instale un driver. Ese driver se encuentra acá abajo en el link dentro de la carpeta de drivers de Microchip. Esto se encuentra, digamos, publicado en su página de todos modos. A partir de ahora ya estamos en condiciones de arrancar con todo lo que tenga que ver con NetBeans. Iniciamos el compilador. Para todos aquellos que nunca utilizaron este compilador y no utilizaron Java, hay un video que yo hice que muestra lo básico, cómo configurar un proyecto y cómo realizar una serie de salidas por consola, y se muestra un ejemplo práctico de salida en un entorno visual, que es más o menos lo que vamos a utilizar ahora. Entonces, lo primero que vamos a hacer es generar un proyecto nuevo. Le damos File, New Project, aplicación de Java, siguiente. Vamos a cambiar la localización y la vamos a grabar en la misma carpeta de tutorial. Acá vamos a poner programa Java. Acá adentro vamos a agregar el proyecto que le vamos a llamar USB Pick Java. Le damos finalizar. Lo primero que hacemos es, como vamos a utilizar un entorno gráfico, es eliminar el punto Java o el main que genera por default. Lo eliminamos y vamos a crear un JFrame. Lo vamos a llamar main y simplemente le damos finalizar. Vemos que si compilamos este programa y lo corremos, entonces le damos play. Ok. Efectivamente nos está saliendo una pantalla. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Por ejemplo, agregar un botón que diga tuglear LED 1.
vamos a utilizar el action performed. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a salir por pantalla, system.out.print, se apretó botón LED 1. Verificamos el correcto funcionamiento. Cada vez que yo aprieto, me dice se apretó el botón 1. Lo siguiente que debemos hacer es agregar la librería que permite del compilador utilizar el periférico USB. Para ello lo que tenemos que hacer es, dentro de la misma carpeta tutorial, y dentro de esta carpeta se encuentra incluida la carpeta que vamos a utilizar para la librería. La copiamos y la pegamos dentro de la carpeta de que está el programa en NetBeans. Programa Java, USB pick Java, y la pegamos acá adentro. Entonces volvemos a NetBeans y lo que hacemos es clic derecho sobre Library y vamos a incluir un jar. En este caso vamos a ver que nos situemos correctamente. Estamos dentro de ejemplo USB, agregamos la librería y lo otro que debemos hacer, clic derecho sobre el nombre del proyecto, propiedades, vamos a Run y acá donde dice Working Directory, Browser, y seleccionamos la carpeta JPIC USB. Damos Open y OK. De esta forma ya estamos en condiciones de importar toda la librería que vamos a utilizar. Entonces damos Import. Si ponemos JP control barra, debería aparecer la librería. Le damos Enter, punto, asterisco, punto y coma. Vamos a modificar el idioma. Damos punto y coma. De esa manera ya tenemos incluida toda la librería del PIC. Lo siguiente que debemos hacer es, una vez que vamos a compilar, una vez que nosotros le damos play, el programa viene al main y lo que hace es inicializar toda la componente de la parte gráfica, que no viene el caso por el momento, pero sí lo que debemos es cargar la librería de USB. Para eso tenemos que, yo ya lo tengo hecho acá, tenemos que llamarlo dentro de dos sentencias, que son las sentencias try y catch. De esta manera lo que hace Java es intenta hacer esto. Si por algún problema sucede una excepción, viene a esta parte y se realiza el código que está acá abajo. Simplemente acá lo que se está haciendo es imprimiendo el error, la excepción. Entonces lo que se hace es iLoad.load, se carga la librería. Si por alguna cosa no se puede cargar, directamente viene al catch y se va a imprimir acá abajo diciendo que el error que pasó y que no se puede. Se configura el bid y el PID, el vendedor ID y el product ID correspondiente al de microchip, que está se lo puede modificar dentro de la librería de CSS. Y bueno, se instancia y se imprime que se cargó correctamente la librería. Vamos a probar esto, que es muy importante, ya que si no pasamos esta prueba, va a decir que la librería no se cargó. Por ejemplo, si yo vengo, vamos a modificar las propiedades acá del run y digo me olvidé de hacer esto, le doy OK y le damos play. Va a ver que aparece una excepción que nos dice que no se pudo cargar. Por eso es importante de cerciorarnos que este estado ya está funcionando la librería. Probamos de vuelta. Bien. Entonces, el siguiente paso es realizar la transmisión de datos, que cuando se presiona este botón, lo que se va a hacer es mandarle la orden. Si miramos en el CSS, vamos a mandarle un buffer en la que en la posición 0 se va a encontrar un 1. De esa manera detecta cuando recibe el buffer que hay un 1 y teclea el LED. Volviendo a Java, vamos a Source, y esto lo que hace es cuando se presiona. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a generar un buffer de salida que lo llamamos buff
sal de... Sí, ya lo inicializamos. Inicializamos new byte con una longitud de 32. De esta forma ya tenemos un objeto buffer tipo byte de 32 bytes. Lo siguiente que debemos hacer es mandarle al microcontrolador el buff. Antes de eso, lo que vamos a hacer es inicializar el buffer en la posición 0 con un 1. De esa manera, cuando lo reciba, el programa detecta que en la posición 0 hay un 1 y va a turear el LED. Y entre un try y un catch, tengo un problema con el teclado. Tenemos un catch. Vamos a hacerlo más fácil. Vamos a mandar la información. Para esto lo que vamos a hacer es llamamos al iFace, que es la parte de la librería, .curwrite. Tenemos read, write and read. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente mandar, porque el programa el microcontrolador no recibe nada y tenemos que mandarle una serie de parámetros. El primero nos pide el buffer de salida, que ya lo autocompletó, y tenemos dos datos más que tenemos que mandarlo. Para saber lo que son estos dos datos que tenemos que mandar a la función curwrite, lo que podemos hacer es, dentro de la carpeta jpic USB, tenemos un javadoc, hay un HTML donde tenemos toda la información que necesitamos de esta librería. Entonces ingresamos al HTML, entramos en iFace y lo que queremos saber es el curwrite. Hacemos clic y vemos que se le manda el buffer de data que va a escribir, la longitud y un milliseconds. Entonces, la data, bueno, que estamos por mandar, la cantidad de bytes que se están por enviar, en este caso va a ser solamente un byte. Por más que el buffer sea de 32, nosotros estamos enviando un solo dato. Y el timeout. El timeout podemos ponerlo, por ejemplo, como 100 milisegundos, un segundo. Es decir, que si por algún motivo el microcontrolador se cuelga o está haciendo otra tarea, la computadora va a esperar un segundo y si luego de ese segundo no hay respuesta por parte del micro, va a saltar la excepción y va a decir acá abajo que hubo problemas por timeout. Entonces, haciendo esto ya estamos básicamente en condición de probar el programa. Si apretamos el botón podemos ver que efectivamente se enciende y se apaga. El siguiente paso va a ser agregar la parte del segundo botón. Vamos a cerrar. Venimos a lo que es Design, simplemente copiamos este botón y pegamos un botón nuevo. Modificamos el texto, en este caso va a ser para el LED 2. Hacemos Action Performance y como hace lo mismo que anteriormente, simplemente copiamos todo el código y lo pegamos. Lo pasó. Ahí está, nada más que la función o el dato que mandamos a la posición 0 va a ser distinto. Va a ser un 2 para que coincida con esto. Bueno, lo siguiente que podemos implementar es la parte, volvemos, es la parte de la recepción del valor del ADC. Lo que tenemos que hacer es mandar en la posición 0 y el microcontrolador nos va a responder con el valor del ADC. Entonces, vamos a modificar lo que es la parte gráfica. Vamos a generar un botón nuevo, por ejemplo, leer ADC. Leer ADC y vamos a poner el dato en un área de texto correspondiente al área de texto 1. Entonces cuando se aprieta el botón de leer ADC, vamos a hacer un código muy parecido perdón, un código muy parecido a lo de acá arriba,
con la única diferencia que la función que vamos a mandar va a ser un 3. Y en este caso sí vamos a recibir información, por lo tanto el write ya no nos sirve. Podríamos hacer un write y a continuación un read, o podemos usar la sentencia iFace.QWriteAndRead. Como se ve, ahora hay varios parámetros más. Volvemos a las especificaciones del write and read y vemos que dice longitud del buffer de escritura y longitud del buffer de lectura. La longitud del buffer de escritura va a ser 1 y la de lectura solamente un simple dato, mientras que el timeout va a ser de 1000. Esto, como se ve acá, nos devuelve un buffer, un arreglo de tipo byte. Entonces una forma fácil de, esto no utilizamos más, una forma fácil de lograr esto, o sea de asignar un buffer, es copiando esto, le damos igual, nada más que buffer de salida lo vamos a llamar con otro nombre, buffer de entrada. De esta manera yo recibo la información y lo almaceno en un buffer. Lo siguiente que hay que hacer es, vamos a escribirlo con un system.out.print. Escribimos valor ADC, dos puntos, más, y ponemos buffer de entrada en la posición 0. En este momento, ya estamos en condiciones de ejecutarlo y leerlo, digamos, en consola, el valor del ADC. Entonces, si probamos, vemos que el valor del ADC nos dice 37, 31, en este caso está el pin al aire. Lo siguiente que vamos a hacer es, queremos que ese valor se vea en este área de texto. Entonces simplemente debajo de la salida por consola escribimos el nombre del objeto del área de texto, jtextField1, jtextArea1, punto, y vamos a setear el texto, setText, y hacemos lo mismo, por ejemplo, lo mismo que arriba. Vamos a copiarlo, valor ADC, y directamente le pasamos el número byte al área de texto. Hay que tener en cuenta que esto, como es un byte con signo, va a ir desde menos 127 hasta 128. Por lo tanto, si ejecutamos, ahora cuando yo apriete el botón leer ADC, lo que va a ver es lo mismo que estaba saliendo por consola, pero en el área de texto. Voy a hacer un simple ejemplo. Con el generador de funciones voy a inyectarle una señal continua. Entonces, ahora estoy inyectando, por ejemplo, 3 voltios. Si aprieto, voy a leer 104, y si modifico esta tensión en un valor menor, por ejemplo 2 voltios, y aprieto el botón, lo que leo es otro valor. Y así sucesivamente. Yo modifico el valor de tensión, veo que la ADC cambia. Puedo modificar de ahí, hago la lectura y se ve cómo se modifica. Lo último que nos estaría faltando por agregar al proyecto es la parte de código correspondiente a la recepción de, en este caso, la versión que tiene el micro. Entonces vamos a hacer algo muy semejante, muy parecido a lo que hicimos en esta parte, pero vamos a recibir, vamos a agregar un botón y vamos a recibir la versión. Modificamos el nombre, get version, y vamos a poner, podemos que la escriba en el mismo área de texto, así no utilizamos dos. Bueno, action performed, copiamos básicamente lo mismo de arriba, con la única diferencia que en este caso la función o el dato en la posición 0 va a ser 0, y vamos a tener que modificar cuántos datos estamos por recibir. Como vemos acá, en el caso de la versión tenemos 13 caracteres. Si lo contamos desde el comienzo hasta el final, hay 13 caracteres, y este valor debería corresponder con el mismo valor de la recepción. Volvemos al documento y
read tiene que ser igual a 13. De esta manera lo que vamos a tener en este buffer van a ser los 13 bytes correspondientes a el dato que envía el microcontrolador. Esto no vamos a utilizar más. Y lo siguiente que tenemos que hacer es mostrarlo por asignárselo al JTextField. Como esto es un buffer, lo que recibimos acá es un buffer de byte y el JTextField hay que mandarle un string, tenemos que hacer una concatenación de todo ese buffer. Para eso existe una función en Java. Existe una función en Java que genera un objeto de tipo string que lo vamos a llamar dato-string y le mandamos el buffer de entrada. Realizando esta sentencia lo que se obtiene es el string correspondiente a la concatenación de todos los bytes. Y bueno, simplemente al cuadro de texto le mandamos este string. Podemos además imprimir por pantalla o por consola el string este si es necesario. Entonces le damos a ejecutar, vamos a leer el AEC, verificar que funciona y podemos obtener la versión y vemos que recibimos getVersion 1.1.1. Puedo modificar el programa del microcontrolador, por ejemplo vamos a poner versión 1.2.3 y vamos a agregar un LED más que sea la función, vamos a poner 4 y la agregamos acá abajo si queda ordenado. Y que cambie el estado del LED número 3. Compilamos el programa, entramos en modo bootloader y cargamos el nuevo programa. Reseteamos y ya estamos en condiciones. Entonces nos estaría faltando modificar el programa en Java. Vamos a agregar un tercer botón, copiamos el mismo, donde copiamos el botón, lo pasamos acá, cambiamos el nombre, lo vamos a llamar LED 3 y agregamos lo que tiene que ver con el Action Performer, que es lo mismo que hacerle doble clic, y simplemente va a ser un copy paste de lo que ya habíamos hecho. Entonces, lo pegamos y la función corresponde a la número 4. Entonces guardamos, le damos compilar y ejecutamos. Entonces si apretamos el botón del LED 1 vemos que lo encendemos y lo apagamos. Lo mismo para el LED 2 y lo mismo para el LED 3. De esta forma verificamos el correcto funcionamiento. Podemos leer el ADC, tener la lectura, modificar el valor que estamos inyectando y va a cambiar. Y además obtener la versión. Como se ve, se modificó, ahora es una versión 1.2.3. Bueno, ese es todo el video por ahora. Espero que les sirva para alguna utilidad, algún programa que necesiten lograr esa comunicación. Y está claro que si uno necesita mandar más información desde la computadora al microcontrolador, en este buffer puede acomodar la información según su criterio para recibirla al microcontrolador y de la misma forma enviar. Por ejemplo, acá estoy leyendo un solo canal de la ADC, pero podría leer las cantidades que yo quiera o cualquier cosa. O por ejemplo de la UART, tomar la UART, leer la lectura del char, mandarla por USB a la computadora y decodificarla en el text field y hacer una interrupción que por medio de Java que cada X cantidad de tiempo actualice y pida el dato que hay. Una forma, por ejemplo, un traductor de 232 de Word el 232 a Java. Bueno, espero que les haya gustado y cualquier duda pueden escribir acá abajo.